Gloria al nombre de nuestro Dios Kadosh, nuestro Dios Santo, Todopoderoso. Vamos a comenzar con una oración para no perder potencia tras esa alabanza tan magnífica que nos ha compartido nuestro hermano Samuel. Eh, bueno, primeramente, bienvenidos todos, Dios le bendiga. Esto es Iglesia Avisados 22.3, un grupo que nació en el corazón de Dios como un grupo de oración y permanecemos como un grupo de oración, pero también nos hemos desarrollado para convertirnos en una pequeña congregación. Estamos también en Facebook como Iglesia Houston y a través de estos canales usted puede unirse a nosotros eh, para aprender y adorar a nuestro Dios Todopoderoso y Santo. Padre, venimos a tu presencia. Abba, te damos gracias, Señor. Tú eres Kadosh, Santo, Todopoderoso. A ti nos encomendamos, no solamente hoy, sino cada día, Señor. Sabemos, Padre Santo, que a través de ti son todas las cosas, a través de ti subsisten todas las cosas, Señor. Fueron creadas por tu palabra, Señor. A través de tu dedo santo creaste todas las cosas, Señor. Eso lo vamos a ver en la Escritura. Oh Padre Santo, bendito eres Dios. Oh sí, gracias, Padre, por haber enviado al Mesías Yeshua, en quien reside toda la plenitud de la deidad y por quien somos y en quien nos movemos, Señor. Este día, Señor, pedimos tu bendición, Señor, para nuestras vidas, Señor. Bendice nuestros oídos, Señor, a través de tu palabra Kadosh, Señor. Complétanos, Señor. Oh, sí, Señor. Somos completos y enteros en ti, Señor. Guárdanos, Padre Santo, de la vanidad. Guárdanos, Señor, de este mundo, Señor. Conságranos, Señor. Santifícanos, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, a cada día a acercarnos a ti, Señor. Cada día, Señor, creciendo hasta alcanzar la estatura de ese varón perfecto que conocemos como Yeshua el Mesías. Gracias, Padre, porque tu benevolencia nos ha alcanzado, Señor. Tu benevolencia se ha manifestado, Señor. Tu misericordia, tu amor, tu gracia se ha manifestado al mundo, Señor, para que nos podamos acercar a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, nuestro Abba Kadosh. A ti te alabamos, Yahuwah, Dios Todopoderoso. Bendito sea tu nombre hoy y siempre, Señor. Derriba, Señor, toda pared, toda construcción del enemigo, toda construcción espiritual que ha hecho en los corazones de las personas, Señor. Oh, sí, Señor. Derríbala, remuévela, Señor, a través de tu espíritu, a través de tu dedo poderoso, Señor. Y ayúdanos, Señor, removiendo el velo, Señor, que está puesto delante de los ojos, Señor, de muchos en Israel, tu pueblo santo y escogido, tu primogénito. Gracias, Padre, una vez más, por Yeshua. En su nombre, Señor, oramos, Señor, y pedimos todas estas cosas, Señor, sabiendo tu santa y buena voluntad para nuestras vidas, para tu pueblo santo, tu pueblo Kadosh. Y decimos amén. Amén, amén. 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 Así sea. Bueno, gloria al Todopoderoso, ¿verdad? Yo voy a compartirle aquí brevemente video. Eh, Hoy ando afeitado. Comparto video, ¿verdad? Porque esto vamos a estarlo compartiendo, este video lo vamos a estar compartiendo a través de Iglesia Houston. Dios nos ha dado la oportunidad de seguir llevando enseñanzas, seguir evangelizando con palabras santas, con sana doctrina, realmente sana doctrina. Esto es algo que no proviene de un ser humano, esto no es que sabemos mucho, esto es que Dios mismo nos está instruyendo, como dice la palabra, y lo proclamamos aquí desde un inicio, desde los inicios de este grupo. eh, que el Mesías Yeshua es nuestro único maestro. Solo de él aprendemos, no aprendemos de las voces humanas, aprendemos directamente de él, que es la palabra de Dios, el Dabar de Dios. Sabemos que los dones que nos ha dado, incluyendo la emuná, la fe, es un don que proviene de Dios y que será Él quien lo hará crecer. Y estamos tan agradecidos por lo que está haciendo en nuestras vidas, lo que nos está mostrando, porque a través del conocimiento, a través de la sabiduría que nos está impartiendo, está transformando nuestras vidas y seguirá haciéndolo, seguirá haciéndonos crecer, seguirá haciendo crecer nuestra emuná.
Y aunque nos falten cosas, aunque estemos limitados por la debilidad de nuestra carne, por las cosas que nos rodean, el mundo, las situaciones, confíen en que Dios a través del Espíritu de Yeshua está obrando en cada uno de nuestros corazones. Así que quería compartir brevemente, ¿no? Y si alguno de ustedes quiere también compartir pantalla, puede hacerlo, ¿verdad? Para que saluden a los hermanos que van a ser partícipes de este video que vamos a publicar más adelante. Vamos a comenzar, ¿verdad? Me voy a quitarle el video porque vamos a comenzar. Tengo las notas aquí mismo en mi celular. El día de hoy vamos a comenzar una serie. Es una serie lo que vamos a comenzar. Esta serie va a ser basada en el Espíritu. Me di cuenta tras haber concertado este mensaje que Dios me permitió concertar, que lo inicié llamando el dedo de Dios, pero luego dije, bueno, ¿de qué se trata esto? Se trata del Espíritu, el Espíritu de Dios. Así que volví y circulé a retocar el título y lo he titulado El Espíritu, dedo de Dios. Siendo esta la primera parte, luego más adelante estaremos tocando lo que es la mano de Dios, el brazo de Dios. Y si Dios así lo permite, vamos a profundizar, ¿verdad?, en estas cositas. Y vamos a mirar muchas palabras. El día de hoy es un mensaje, diría yo, no bien largo, tampoco corto, es mediano. Así que le he pedido ayuda a mi hermanito Samuel Alexander, que me ayude con algo de lectura, ¿verdad? Y si alguno de ustedes quiere también participar, puede hacerlo. Ya sabemos, ¿verdad?, que tenemos una regla en este grupo y este grupo va a crecer, así que todo el que se quiera unir sepa que puede hacer preguntas, puede hacer comentarios. Claro está, tenemos una sección para eso. Luego de la enseñanza, luego del estudio, la prédica, vamos a tener una sección donde usted puede opinar, usted puede disertar con respeto, ¿verdad? Siempre lo hacemos así. Y sabemos, ¿verdad?, que no todo el mundo va a estar de acuerdo con la manera en que vemos las cosas. Ya lo hemos experimentado. Esto está bien, ¿verdad? Esto es necesario, ¿verdad? Y entendemos, ¿verdad?, todos como hijos de Dios, que lo que entendemos debemos defenderlo de una u otra manera, ¿no? Pero hay un principio que quiero establecer desde ya, ¿no? Aquí, como ya dije antes, el Mesías, Yeshua, a quien conocimos inicialmente como el Cristo, Jesús, títulos los cuales son griegos y nombre griego, pero en el hebreo es el Mesías Yeshua, es nuestro único maestro y es su Espíritu Santo el que nos dirige, el que nos guía a toda verdad, a toda justicia, y lo hace en todo tiempo. Entonces, quiero establecer eso y también que se sepa, ¿no?, que tratamos de apegarnos a las escrituras, dejando que sean las escrituras mismas las que interpreten los temas de los cuales estamos hablando, no tratando de dejar afuera, ¿verdad?, nuestras interpretaciones o lo que creemos como nuestra interpretación personal, y dejando que sea la escritura misma la que se explique a sí misma, la que se abra a sí misma y se revele a nuestras mentes, nuestros corazones. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Hay uno de los principios bíblicos que todos conocen. Saben que Dios habla, una de las formas que Dios habla es a través de sombras y patrones, cosas que ocurren en el pasado y más adelante, sea el presente o el futuro, se completan. O sea, es como una sombra, ¿verdad? Y luego más adelante se cumple lo verdadero. Un gran ejemplo era la celebración del Pesaj o la Pascua, que era una sombra muy importante, la cual se cumplió
en la vida del Mesías cuando el Mesías fue crucificado. Él es nuestro Cordero Pascual, lo dice el apóstol Pablo, y esto es escritura. Y menciono esto porque vamos a adentrarnos a algo que nos va a permitir ver una sombra liberadora. Entonces, para sentar la base, vamos a hablar primero sobre el significado de las plagas de Egipto. Y esto se centra, ¿verdad?, en varios aspectos. Entonces, vamos a hablar sobre las primeras tres plagas brevemente. Primero, sabemos, ¿verdad?, y entendemos que la revelación de Yahuwah como único Dios, Señor y Juez, y la intervención divina a favor de la liberación del pueblo de Dios, desprestigia la religión politeísta. O sea, desprestigió en aquel entonces y sigue haciéndolo el día de hoy. También mina las bases del poder político y económico de las autoridades, y lo seguirá haciendo. Y expresa el sentido de justicia divina y la libertad. Y esta palabra libertad va a ser muy importante hoy. Vamos a expresarla ahora en el principio y también al final. Segundo, la presentación de los adoradores de Yahuwah como pueblo elegido, a quien el Dios creador llamó su primogénito, Israel. El relato que expone que Yahuwah escuchó con misericordia los lamentos de su pueblo, lo favoreció, lo protegió de las plagas y lo guió en su camino. Y tercero, también un punto muy importante que es parte del significado que contienen estas plagas, ¿no? Estas ocurrencias que pasaron en el libro de Éxodo. La presentación de la gracia como instrumento de Dios, y también otro instrumento, la desgracia o la tragedia, como instrumento de corrección moral ante la persistencia del pecado. Se trata de una condena al pecado cometida, ¿verdad?, de forma consciente, pecado cometido de forma consciente, deliberada y obstinada. Así era como se vivía en Egipto. Y desde allí clamaba el pueblo de Dios a quienes se le habían hecho promesas, quienes se sentían por un tiempo olvidados por el Dios creador, el Dios que se le había revelado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero llegó un momento en el que el Dios de las promesas, el Dios de los pactos, el Dios de la creación, volvió a hacer aparición en escena. Y allí se suscitó una serie de cosas, ¿no?, que ya muchos de nosotros las sabemos, las hemos visto múltiples veces, donde Dios contiende con Faraón y con los dioses de Egipto, y desprestigia toda la autoridad, tanto de Faraón, que se hacía ver como un dios ante la gente, como también los dioses egipcios, perdón. La perdición del Faraón yace en su orgullo y su soberbia, que le impidieron escuchar las advertencias del profeta y enmendar sus acciones. De continuo, las escrituras nos dicen que Yahuwah endureció su corazón, dándonos a entender que todo está bajo su control, aún la inclinación de nuestros pensamientos. Esto me hace pensar en algo que quizás desarrollemos en otro mensaje más adelante. David, el rey David, continuamente le pedía a Dios que enderezara sus pasos, que corrigiera su camino, que le concediera su Torá para él caminar en ella. Y yo, meditando en estas cosas, veo que esto es algo imprescindible en la vida de un hijo de Dios. Debemos encomendar nuestro camino a Él, que Él nos conceda en su misericordia el poder andar correctamente con Él. Y para esto tenemos que estar cerca de Él siempre. Ahora, desde el punto de vista bíblico, la contaminación de las aguas, que es la primera plaga, las aguas convertidas en sangre,
Es la primera demostración del poder de Yahuwah frente a los ídolos egipcios y el faraón, que pretendía, como ya dije antes, ser divino. Los egipcios creían que los dioses Osiris, Hanmeid, Yun, Hapi, Satet, Sotis, tenían tantos dioses. Tenían un dios para cada cosa. Que ellos protegían el Nilo. Ellos pensaban que estos dioses protegían el río Nilo. Y cuando Yahuwah atacó el río Nilo con esta plaga, fue un reto directo a la autoridad de estos dioses. También representó un castigo por la masacre de los niños hebreos, porque los niños hebreos fueron ahogados y entregados a los cocodrilos del río Nilo. El anterior faraón había ordenado la muerte de los varones hebreos recién nacidos, que fueron ahogados en el Nilo. Esto fue una táctica para evitar el crecimiento poblacional de los hebreos, que ya eran muchos. La plaga también representó un duro golpe al poder político y económico de Egipto, que hirió el orgullo de Faraón. El Nilo era el centro económico y la principal vía de comunicación de Egipto. Hoy en día, sea cual sea el principal centro económico de este mundo, Dios lo herirá de la misma manera cuando llegue el momento. Ahora, la segunda plaga fue la plaga de ranas. Y hay algo bien interesante, y es que simbolizó el quiebre del sistema normativo religioso de los egipcios. Verán, algo curioso es que los egipcios veían las ranas como seres sagrados. Esto era de nuevo un golpe a la economía agrícola del reino, pero lo primero se debe a que, pues, como las consideraban sagradas, no las podían exterminar. Ahora, al crecer desproporcionadamente, pues ellos se vieron obligados a romper sus leyes religiosas. Así que vemos en parte, ¿no?, la obra tan tremenda que Dios estuvo haciendo en ese tiempo. La tercera plaga, la de piojos, y de hecho, creo que en la Biblia católica dice que era una plaga de mosquitos, hay otra versión que dice que era una plaga de pulgas. Yo lo que sé es que a la gente algo los estaba picando, ¿no? La mayoría de las versiones dice que era una plaga de piojos. Y esta plaga, la tercera plaga, vino sin aviso. Las demás plagas fueron avisadas. Dios mandó aviso a través de Moisés y Aarón de que iba a hacer esto. Pero la tercera plaga vino sin aviso. La plaga de piojos representa la primera fractura entre el poder político y religioso de Egipto. Verán, en Egipto el faraón se valía mucho de sus sabios, sus hechiceros, sus líderes religiosos. Y así pasa también en el día de hoy. Hay muchos líderes religiosos que están obrando a favor de Egipto. Entonces, el faraón se valía mucho de este sistema para dominar. Había una unión, ¿no?, de este poder. Así que Dios fractura este poder con esta plaga. ¿Cómo lo hace? Bueno, el faraón se negó a escuchar a sus propios sacerdotes porque ellos ya se habían persuadido del poder de Yahuwah, el poder de Dios. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, vamos a escuchar lo de las escrituras mismas. ¿Cuál fue la reacción de los hechiceros y cuáles fueron sus palabras? En Éxodo, capítulo 8, versos 16 al 19, dice lo siguiente. Entonces Yahuwah Dios dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojo tanto en los hombres como en las bestias.
Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Yahuwah lo había dicho que sucedería. Ya Yahuwah lo había dicho, que así iba a suceder, que él iba a endurecer el corazón de Faraón. Y esta es la primera mención del dedo de Dios en todas las escrituras. Y hay que contemplar las coincidencias, perdón, las condiciones bajo las cuales hace su aparición la mención del dedo de Dios en medio del despliegue de poder de Yahuwah, en una situación que si sucediera hoy en día, muchos de los que hoy vivimos temblaríamos tan solamente ante la primera plaga. Es como si Dios estuviera llamando a nuestra atención hacia esto en particular, este hecho, esta mención de su dedo, el dedo de Dios, el poder de Dios. Y la segunda ocasión en que el dedo de Dios es mencionado es en Éxodo capítulo 31. Yahuwah había dado mandamientos al pueblo, hablando con su voz desde la nube, lo cual se menciona en Éxodo 20. Pero vamos a ver, ¿verdad? Desde el capítulo 19 para apreciar la gloria de Dios en todo el proceso. Así que le voy a pedir a Samuel, si me hace el favor, que nos lea Éxodo 19, el capítulo completo, porque vamos a apreciar la... Y lo que quiero que aprecien aquí es todo lo que está sucediendo previo a la mención, a que se mencione nuevamente el dedo de Dios. Así que vamos a leer el Éxodo 19 y luego continúa Samuelito, luego de Éxodo 19, Éxodo 20, del 1 al 24. Ok, Si nos hace el favor. la palabra de nuestro Elohim lee de la siguiente manera. En el mes tercero, después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, e Israel acampó allí en el desierto frente al monte. Entonces Moisés subió para encontrarse con Elohim, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he levantado a ustedes sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés volvió y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras que Adonai le había mandado. Todo el pueblo respondió a una y dijo: haremos todo lo que Adonai, el Señor, ha dicho. Y Moisés repitió a Adonai, el Señor, las palabras del pueblo. Y Adonai dijo a Moisés: he aquí, yo vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y te crea para siempre, te escuche y te obedezca para siempre. Eso es lo que significa esa palabra, crea. Y Moisés repitió a Adonai las palabras del pueblo.
El Señor dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos, dedícalos, conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor, Adonai, descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Tú señalarás un límite al pueblo alrededor, diciendo: Cuidado, no suban al monte ni toquen su límite. Cualquiera que toque el monte morirá irremisiblemente. Nadie pondrá sus manos sobre él, porque ciertamente será apedreado o muerto a flechazos. Sea animal u hombre, no vivirá. Solo podrán subir al monte cuando la corneta, cuando el shofar, la trompeta, suene prolongadamente. Moisés descendió del monte al encuentro del pueblo y lo santificó, lo dedicó, lo consagró, y ellos lavaron sus vestidos. Entonces dijo al pueblo: Estén preparados para el tercer día. Absténganse, o sea, ayunen, absténganse de relaciones con mujer. Aconteció al tercer día, al amanecer, que hubo truenos y relámpagos, una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de shofar, de corneta, de trompeta. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Moisés hizo salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios, de Elohim, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Adonai el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera, mientras el sonido del shofar, de la trompeta, se intensificaba en extremo. Moisés hablaba y Elohim, Dios, le respondía con truenos. El Señor Adonai descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Entonces Adonai, el Señor, llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, y Adonai dijo a Moisés: Desciende y advierte al pueblo, no sea que traspasen el límite para ver al Señor Adonai Elohim, y mueran muchos de ellos. Santifíquense, conságrense, dedíquense también los sacerdotes que se acercan al Señor Adonai. No sea que Adonai acometa contra ellos. Moisés dijo a Adonai el Señor: El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has ordenado diciendo: Señala límites al monte y dedícalo, santifícalo. Y Adonai el Señor le dijo: Ve, desciende y luego sube tú con Aarón, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a encontrarse con el Señor Adonai, no sea que él acometa contra ellos. Entonces Moisés descendió al encuentro del pueblo y se lo dijo. Continúa en el 20, ¿verdad? Sí, por favor, continúa en el capítulo 20, del 1 al 24. Amén. Dice así la palabra de nuestro Elohim.
Y Dios habló todas estas palabras, diciendo: Yo soy el Señor, tu Elohim, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo soy Adonai Elohim, tu Señor, tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad, la iniquidad, la anarquía de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen, de los que me desobedecen. Pero muestro misericordia, gracia, por 1000 generaciones a los que me aman, los que me obedecen y guardan mis mandamientos. No tomarás en vano, no tomarás como inútil el nombre, el carácter de Adonai, tu Elohim, porque Adonai no dará por inocente al que tome su nombre en vano como inútil. Acuérdate del día sábado, del Shabbat, día de reposo, para consagrarlo, santificarlo, dedicarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será Shabbat, día de reposo, para el Señor, para Adonai tu Elohim. No harás en él obra alguna, trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu empleado, ni tu empleada, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Adonai hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó, descansó en el séptimo día. Por eso Adonai, el Señor, bendijo el día sábado, Shabbat, reposo, y lo santificó, consagró, dedicó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen sobre la tierra que Adonai tu Elohim, que el Señor tu Dios te da. No cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su empleado, ni su esclava, ni su empleada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Todo el pueblo percibía los truenos, los relámpagos, el sonido del shofar, de la trompeta y el monte que humeaba. Al ver esto, ellos temblaron y se mantuvieron a distancia y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Elohim con nosotros, no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no tengan miedo, porque Dios ha venido para probarlos, Elohim ha venido para probarlos, a fin de que su temor, su reverencia, esté delante de ustedes para que no pequen. Entonces el pueblo se mantuvo a distancia y Moisés se acercó a la densa oscuridad donde estaba Elohim. Y el Señor Adonai dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: ustedes han visto que he hablado desde los cielos con ustedes. No se hagan dioses de plata junto a mí,
tampoco se hagan dioses de oro. Harás para mí un altar de tierra, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en cualquier lugar donde yo haga recordar mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Muchísimas gracias, Samuelito. Quiero llamar la atención, ¿verdad? En todo este relato, el ambiente que estaban viviendo los israelitas en ese momento, ¿verdad? Dice que cuando los israelitas oyeron los truenos, el toque fuerte del shofar, del cuerno de carnero, y vieron destellos, relámpagos, humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, estaban temblando de miedo, temblando de miedo. Ese es el ambiente que se estaba viviendo allí, porque no estaba sucediendo cualquier cosa, estaba hablando Dios mismo desde el cielo, estaba hablando el creador del universo, estaba hablando desde el cielo. Entonces, además de esto, ¿verdad? Hay otros detalles, ¿verdad? Como por ejemplo, Dios estableció 3 fiestas sagradas anuales. Y aparte de esto, también envió a su ángel, el ángel de Yahuwah, delante de ellos y advirtió sobre ¿verdad? La fidelidad que ellos debían mantener a Dios y que debía ser expresada a través de seguir sus mandamientos. Y prometió darles gran favor si hacían lo que él les había mandado. Tras esto, eh, mandó Dios a que subiera Moisés, Aarón y también 70 ancianos del pueblo. O sea, esto sucedió un poco más adelante. En Éxodo 24, 1 y 2 dice, dijo Yahuwah a Moisés, sube ante Yahuwah, tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Yahuwah, y ellos no se acerquen ni suba al pueblo con él. Entonces, vemos lo que está sucediendo. Quiero que aquí nos concentremos en ese ambiente que se está viviendo, ese ambiente sagrado de solemnidad. No era cualquier cosa lo que estaba sucediendo aquí. Entonces, ¿qué sucedió? En Éxodo 24, 9 al 12 dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, o sea, una superficie azul como el cielo. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Yahuwah dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces aquí las escrituras establecen que Dios mismo da testimonio de haber escrito los mandamientos, también da testimonio de haberlos hablado. Entonces, Yahuwah hizo mucho énfasis en la importancia de la obediencia a sus palabras. Obviamente tendremos, hay un principio, ¿no? Vamos a tener por Señor a aquel que obedezcamos, como también nos enseñó el apóstol Pablo en lo que conocemos como el Brit Hadashah, pacto renovado, o más popularmente conocido como el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. En Romanos 6:16, Pablo dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, volviendo al centro de este tema, quiero que leamos con qué fueron escritos los mandamientos, ¿verdad? Ya vimos que durante las plagas se da testimonio de que ese poder manifestado que el ser humano no podía imitar, los siervos de Faraón dijeron, este ciertamente es el dedo de Dios. Este es el poder incomparable de Dios. No podemos hacer algo como esto. Ahora,
En Éxodo 31, verso 18, dice lo siguiente, dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio. Llévese ese título en su mente, 2 tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. El dedo de Dios. Esta es la segunda mención del dedo de Dios en la escritura. Tenemos que tener algo consciente. Esto me hace pensar, ¿no? Que hoy en día estamos bajo lo que conocemos como el pacto renovado, el Brit Hadashah o el nuevo pacto. ¿Y en qué consiste? ¿Se eliminó esto? No, sino que ahora es el Espíritu de Dios el que escribe su ley en nuestros corazones. Piensa en eso, ¿verdad? Piensa en eso. Ahora, siendo esta la segunda mención del dedo de Dios en la Escritura, les adelanto que aparecerá por última ocasión en el Brit Hadashah, o sea, el pacto renovado, lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Ahí es donde vamos a ver la última mención del dedo de Dios. Sabemos que las escrituras enseñan que Dios es espíritu, ¿verdad? Todo el mundo aquí lo sabe. Juan 4:24 nos da testimonio de esto. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, Yahuwah viene impartiendo su Espíritu Santo desde el principio. Esto no viene sucediendo del Mesías para acá, no, viene sucediendo desde el principio. Y quiero darle un ejemplo claro en las Escrituras. Éxodo 35, versos 30 al 35, dice así. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Yahuwah ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, ha puesto en su mente el que pueda enseñar. Así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado de azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Y aquí una vez más podemos ver cómo todos los talentos ingeniosos que nosotros podamos tener no provienen de nosotros. Dios los pone en nosotros. Usted sabe hacer algo especial, eso lo puso Dios en usted. Si usted sabe dibujar, si usted sabe pintar, si usted sabe recortar, si usted es bueno enseñando, si usted es bueno en cualquier cosa, eso proviene de Dios. El punto es que hasta ya deberíamos entender que Dios obra a través de su espíritu, y eso mismo fue lo que ocurrió durante las plagas, ¿verdad? Él estuvo obrando a través de su espíritu y también durante la escritura de las leyes, los mandamientos, los cuales aún Pablo, el amado apóstol, dio testimonio de que eran originadas del espíritu. Pablo, el apóstol Pablo, reconoció que las leyes, los mandamientos de Dios se originaban del Espíritu. Romanos 7:14, porque sabemos que la ley, la Torá, es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Él reconoció en este pasaje que la ley es espiritual, que la Torá es espiritual, que los mandamientos son espirituales. También Pablo dio testimonio sobre la Torá, la ley, de ser buena, si se usa como se debe, claro, y esclareció a quién le aplica la Torá, al obediente o al desobediente, hago yo la pregunta. Vamos a ver, Primera de Timoteo 1, capítulo 1, versos 8 al 11. Pablo dice, pero sabemos que la Torá, la ley, es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto,
que la ley, la Torá, no fue dada para el justo, o sea, el que hace justicia, el que obedece, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. O sea, que le llamó a esto, a la ley, sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Él aquí dijo, a mí me ha sido encomendado este evangelio del Dios bendito, al que le llamamos sana doctrina, y es e incluye el hablar de la Torá, la ley, y que aplica a todo aquel que practica la violación de la ley. Por eso Pablo salió a explicar continuamente, nosotros los que obedecemos no estamos bajo la ley. Hace un tiempo atrás un hermano dio un muy buen ejemplo de esto. Este fue el ejemplo. Si usted va por la carretera a 120 millas por hora, pero el límite es 70, usted está violando la ley. Y si el policía lo para, que ciertamente lo va a hacer, entonces usted se merece el castigo. Pero cuando usted va a 70 millas o a 65 o a 60, usted no está violando la ley. Por ende, el policía nada le puede decir. La ley no la aplica al que no la viola. ¿Entendido el tema? Ok, vamos a seguir. El dedo de Dios hace una aparición más siendo mencionada por la boca del Mesías mismo como indicación del poder que operaba en él y aún opera en él, el poder del Espíritu de Dios. Este relato está en Lucas capítulo 11, versos 14 al 23, los cuales voy a leer, y dicen de la siguiente manera: estaba Yeshua echando fuera un demonio. Ok, vamos a establecer algo bien interesante aquí. Lo vamos a ver, voy a dejar que sea el mismo relato el que se lo muestre. Estaba Yeshua echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y termina este relato diciendo esta frase: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Haciendo alusión nuevamente a lo que nos dice el Viejo Testamento, que no podemos estar en oposición con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Más bien dicho, ¿qué quiere decir el Mesías con esto? Él dio una enseñanza muy importante que muy pocas personas han percibido, en muy pocos lugares se ha enseñado esto. El reino de Dios no está dividido. El Mesías no está dividido. Él sigue siendo el Hijo de Dios. Él sigue haciendo la voluntad del Padre. Como él dijo, él vino a hacer la voluntad del Padre.
Y el Padre expresó su voluntad desde el principio. Nunca ha cambiado su voluntad. Su voluntad no ha cambiado. Él desea que todo hombre llegue al conocimiento pleno de la verdad. Y la verdad reside en Yeshua, el Mesías, quien es su Hijo, su imagen visible, la imagen visible del Dios vivo. Esto es un principio bíblico que establecen las Escrituras. Y Dios no va a estar dividido contra sí mismo. Así que Dios nunca habla en contra de sus propios mandamientos. El Mesías no lo hace, nunca lo hará. Y cuando estas personas salieron a decir, oh, el poder que éste ejerce lo hace por el príncipe de los demonios, blasfemando así contra el Espíritu Santo, que es el dedo de Dios, el poder de Dios, el Mesías los corrige, dándoles a entender que un reino dividido no puede permanecer. El Mesías enseñó que el reino de Dios no puede estar dividido o caerá. El reino de Dios no está dividido, el Mesías no está dividido. Y nosotros, los que nos hacemos llamar por su nombre, no deberíamos estarlo tampoco. El maestro de los gentiles, el apóstol Pablo, enseñó lo siguiente en 1 Corintios 1, versos 10 al 13. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo o del Mesías. ¿Acaso está dividido el Mesías? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Todos nosotros nos debemos de conformar a lo que nos enseñan las Escrituras. La palabra de Dios, su espíritu, porque eso es la palabra de Dios, es su espíritu, y esto está establecido por las Escrituras también. Como dijo el Mesías en Juan 6, tras haber predicado que su cuerpo y su sangre ellos debían de comer, a lo que obviamente debemos entender que les hablaba acerca de la palabra, ya que él había explicado previamente que él era el pan de vida que había descendido del cielo, lo cual causó una reacción sorprendente para nosotros los que escuchamos esto el día de hoy. Después que el Mesías dijo y explicó que él era el pan de vida, el pan que había descendido del cielo, y explicaba, así como vuestros ancestros comieron maná en el desierto, ustedes deben de comer mi carne y beber mi sangre. Y estas palabras le fueron bien duras a la gente. ¿Por qué le fueron duras? Porque les estaba hablando precisamente de esto que están recibiendo ustedes hoy. Juan 6, 60 al 69 dice, al oírlas, esas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Yeshua en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, o sea, subir al cielo. El Espíritu es el que da vida. Escuchen esta parte. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Yeshua sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí. Esto es otro principio bíblico. Nadie puede venir a mí, dijo el Mesías, si no le fuere dado del Padre.
Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esta es la reacción sorprendente que nosotros vemos aquí. Dijo entonces Yeshua a los 12 que él escogió: ¿queréis acaso iros vosotros también? ¿Ustedes también se quieren largar? Le respondió Simón Pedro: Adón, Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. El Hijo de Dios mostrando el poder de Dios por medio del dedo de Dios, o sea, el Espíritu, y nos ha dado libertad conforme a la Escritura. El Hijo de Dios nos ha libertado conforme a lo que dicen las Escrituras. Segunda de Corintios 3:17 dice: ahora bien, el Adón, el Señor, es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La libertad profetizada, la libertad del pecado, el mundo y aún de nuestro débil cuerpo, el cual será cambiado. Libertad que fue prometida de la siguiente manera. Ezequiel 36, versos 24 al 28. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, o sea, palabra limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Las primeras leyes se escribieron en piedra representando el estado del corazón de Israel. Pero Dios promete por los profetas cambiar ese corazón de piedra y darnos un corazón de carne, diciendo: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obras. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y los apóstoles sabían que esto es libertad. Ellos lo sabían. Santiago, capítulo 1, versos 19 al 27 nos dice de la siguiente manera: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, y le pido a usted también que sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, o sea, que se mira en un espejo, porque él se considera a sí mismo, él se mira a sí mismo, se contempla y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, y aquí todos somos religiosos, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura, definida aquí por Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo.
Y ya hemos dado aquí enseñanza acerca de las vestiduras de boda, que son vestiduras sin mancha. Esto hace referencia al conservar la palabra, guardar la palabra de nuestro Dios, sus mandamientos. Esto es parte del Evangelio. Esto no es contrario al Evangelio, como se predica hoy en día en muchas de nuestras iglesias y que está también profetizado en los profetas, que muchos engañadores saldrían al mundo para hacer precisamente esto. Aún Pablo no confiaba en la obra externa, la obra en la carne, sino en la obra del Mesías, quien es también el Espíritu. En Gálatas 5:1 Pablo dice esto: estad pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Por ahí se dice que este yugo de esclavitud es la ley, la Torá. Es lo que se está predicando, es el mantra que se está repitiendo. Cuán errado está eso. Porque si vamos a las mismas palabras de Pablo y del Mesías, ¿cuál yugo es ese yugo de esclavitud? Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 34 al 36. Yeshua le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo, o sea, el Espíritu os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Pablo reafirma sobre eso. Romanos 6, 20 al 23. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, teniendo por vuestro fruto la santificación, el apartamiento, para que nos apartemos para Dios, nos apartemos del pecado, dejemos la violación de la Torá. Y como fin, como la finalidad de esto, la vida eterna. Porque la paga del pecado, la paga de la práctica de la violación de la Torá es muerte. Mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios que viene por gracia, que viene por favor de Dios, que viene a través del perdón de pecados que es en el Mesías Yeshua, para que vivamos para Dios. Esa dádiva es vida eterna en el Mesías Yeshua, nuestro Adón, nuestro Señor. Si permanecemos en Él, si su Espíritu está en nosotros. Amados hermanos, este es el mensaje que Dios me permitió concertar para todos nosotros el día de hoy. Es una espada cortante esta palabra, que corta hacia allá, corta hacia acá, me toca hasta los tuétanos, discierne mis intenciones, mis pensamientos, los míos y los de todos y cada uno de nosotros. No nos queda más que reafirmarnos en la palabra de nuestro Adón, la palabra de nuestro Dios. Yo les exhorto a que continúen estudiando, a que continúen pidiéndole al Espíritu Santo que los dirija a toda verdad y justicia, y que aprendan del único y verdadero maestro, Yeshua, el Mesías, porque no hay otro. Y su poder será manifiesto en sus vidas, en nuestras vidas. Que así sea. Dios les bendiga grandemente. Esto es Eclesia Avisados 22:3. Y ya saben que nos pueden conseguir también a través de Eclesia Houston en Facebook. Y seguiremos transmitiendo a través de las redes para que podamos juntos alcanzar el mejor entendimiento de todas las palabras que nos han sido dejadas por medio del Espíritu de Dios, el poder de Dios, el dedo del Dios Santo y Todopoderoso. Dios les bendiga siempre. Shalom.